Hola, soy Jocelyn Lisbeth Ortiz González, estudiante de la Universidad Nacional de El Salvador. En este pequeño video tutorial vamos a hablar acerca de la circunferencia. Vamos a resolver algunos ejercicios y lo haremos a continuación. A manera de introducción, hay que reconocer la importancia y la utilidad de la circunferencia. Es necesario aprender más acerca de ella, sus elementos, su definición, la ecuación canónica, la ecuación ordinaria y la ecuación general de la circunferencia. También vamos a ver un poco acerca de los problemas que genera la tangente de la circunferencia. Mostraremos ejercicios acerca de la circunferencia y propondremos ejercicios como actividad para que el estudiante practique, aprenda y tome en cuenta la importancia de la circunferencia para estudios futuros o simplemente para la vida cotidiana. Como objetivo general tenemos estudiar la circunferencia. Como objetivos específicos hay que afianzar el concepto de circunferencia, hay que determinar, aprender con interés y seguridad a resolver los problemas que tienden a la circunferencia utilizando el radio, el centro y el punto. Hay que aprender también a resolver problemas con la tangente de la circunferencia. Y tenemos ¿qué es una circunferencia? Es el lugar geométrico de los puntos P en un plano que equidistan de otro punto fijo C llamado centro, en una cantidad constante R llamado radio. El radio siempre será un número real positivo. La circunferencia pertenece a un conjunto de figuras llamadas canónicas. Estas reciben dicho nombre debido a que resultan al efectuar determinados cortes en el cono. Tenemos la definición de ecuación canónica de la circunferencia, donde tenemos un punto O que es 0,0, por eso se llama ecuación canónica, entre dos puntos X, Y. Lo que obtenemos es que el radio es igual al punto X menos 0 elevado al cuadrado más Y menos 0 elevado al cuadrado. La distancia será R, o sea, el radio. Vamos a utilizar este ejemplo que nos dan donde dice que encontremos la ecuación canónica de la siguiente circunferencia si su radio es 3. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para ello vamos a necesitar esta fórmula. Entonces nos dan el radio. También tenemos que como el punto, esta ecuación parte del origen, entonces los puntos son 0,0 y los tenemos acá. Nos dan el radio que es 3, lo tenemos también acá. Entonces, despejando la fórmula o sustituyendo, nos queda que el radio al cuadrado, 3 al cuadrado, es igual a la raíz cuadrada de X menos 0 elevado al cuadrado más Y menos 0 elevado al cuadrado. Esto como resultado nos da 9 al cuadrado, elevando al cuadrado y elevando también lo que tenemos ahí al cuadrado. Para quitar este cuadrado de acá, este cuadrado, tenemos que quitar esta raíz, o mejor dicho, para quitar esta raíz debemos de quitar este cuadrado. Y si operamos de que X menos 0 al cuadrado es igual a X al cuadrado, nos queda más Y menos 0 elevado al cuadrado, nos queda X más Y elevado al cuadrado igual 9, que es lo que tenemos acá. Si nos hubieran dado la ecuación y tuviéramos que encontrar el radio, pues se sabe que un número elevado al cuadrado es la raíz de ese mismo número. Entonces tenemos que esta es la ecuación de esta circunferencia. Tenemos otro problema donde nos dice que si la ecuación es X cuadrado más Y cuadrado igual a 80, encontré el radio de la circunferencia. Entonces tenemos la fórmula que radio al cuadrado
igual a la raíz cuadrada de x menos a elevado al cuadrado más y menos b elevado al cuadrado. Sustituyendo, tenemos que el punto A y el punto B, como va a partir del origen, porque es una circunferencia con ecuación canónica, entonces su origen es, su primer punto en el origen sería 0,0. Entonces, ¿cómo nos quitamos este cuadrado de acá? Sacándole la raíz cuadrada a 80 para encontrar el radio, porque un número elevado al cuadrado, entonces la raíz de ese número elevado al cuadrado es ese mismo número. Entonces tenemos que le vamos a sacar raíz cuadrada a 80 y podemos ver acá que es 8.94, y por la fórmula que hasta este momento aquí vamos bajando y nos llegamos a que 8.94 es igual a x cuadrado más y cuadrado, que sería la fórmula encontrando el radio, ¿verdad? De esta ecuación sería 8.94 el radio. Si la graficamos nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a mover todo porque para que nos quede bien. Entonces vamos a graficar. Lo vamos a hacer más o menos calculando. Quizá podría ser por acá. Por acá. Entonces vemos que nos queda de esa manera. El radio, vamos a trazar el radio que partiría de acá, podemos ponerlo para cualquier punto. Entonces podemos ver que nos queda de esa manera, partiendo siempre del origen, que sería 0,0. Vamos a ponerle el valor del radio, que sería 8.94. Que sería 8.94. Vamos a colocarle acá el punto 0,0 y ahí tenemos nuestra ecuación. Entonces es igual. Esa es la ecuación que hemos graficado. Vamos a resolver un ejercicio de ecuación ordinaria de la circunferencia cuando su centro ya no está en el origen, o sea, ya no es 0,0, sino que ya son números distintos de 0. Entonces tenemos que C, o sea, el centro de esa circunferencia es h, k. Y para calcular la ecuación de una circunferencia nos vamos a basar en que x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado es igual al radio al cuadrado, que esta sería la fórmula para calcular la ecuación de la circunferencia, cuando la circunferencia es ordinaria porque su centro no es 0,0.
Entonces nos pide que encontremos la ecuación de la circunferencia centro 1,0 y radio 3. La tenemos graficada acá. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que x menos 1 elevado al cuadrado más y menos 2 elevado al cuadrado es igual a 3. Como podemos ver, el radio está elevado al cuadrado y aquí tenemos simplemente el radio. Entonces, para elevar este número al cuadrado debemos de quitar esta raíz de aquí y elevar este término al cuadrado. Entonces nos queda que x menos 1 elevado al cuadrado más y menos 2 elevado al cuadrado es igual a 3 elevado al cuadrado. Y x menos 1 elevado al cuadrado más y menos 2 elevado al cuadrado es igual a 9, efectuando este 3 al cuadrado. Esta vendría a ser la fórmula general o la ecuación, mejor dicho, en otras palabras, de esta circunferencia. Entonces tenemos que la ecuación ordinaria, su punto será diferente de 0,0. Como podemos ver aquí, el punto 0,0 está acá y el punto 1,2 no está en el origen. Entonces, cuando tengamos una circunferencia y queramos encontrar su radio, tenemos que observar si es canónica o es ordinaria. Vamos a resolver un ejemplo de ecuación general de la circunferencia y nos dice: encuentra la ecuación general de la circunferencia x menos 3 al cuadrado más y más 5 al cuadrado igual 7. En la solución tenemos que x menos 3 elevado al cuadrado más y más 5 elevado al cuadrado es igual a 7. Esa es una ecuación ordinaria. ¿Por qué deducimos que es una ecuación ordinaria? Porque su centro está en el punto 3,5, lo que indica que no es igual al punto 0,0. Entonces, vamos a desarrollarlo por binomios al cuadrado, esta expresión de acá. Entonces nos queda que x por x es x al cuadrado menos 3 por 2, 6x más 3 por 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9, más y al cuadrado más 5 por 2, 10 por y, 10y, más 5 al cuadrado es 25 igual 7. Entonces, vamos a transponer este 7 que está positivo, lo vamos a pasar negativos y vamos a igualar la ecuación a 0. X cuadrado menos 6x más 9 más y cuadrado más 10y más 25 menos 7 igual 0, transponiendo a 7. Y nos queda que vamos a ordenar los términos. Simplemente vamos a mover este 9 de acá, lo vamos a pasar después del 10y y nos queda de la siguiente manera: x cuadrado menos 6x más y al cuadrado más 10y más 9 más 25 menos 7 igual 0. Haciendo la suma 9 más 25, eso es 34. Menos 7 nos da 27, que es esta expresión de acá, reduciendo a términos semejantes. Entonces, a esta expresión de acá, a esta, le llamamos ecuación general de la circunferencia. Ahora vamos a ver cuál es la ecuación general en general de una circunferencia. Si tenemos la ecuación ordinaria, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, que es igual al radio al cuadrado, nos queda x cuadrado menos 2
h por k más h al cuadrado más y al cuadrado menos 2ky más k al cuadrado igual al radio, igualitita que acá donde desarrollamos los binomios. Entonces nos queda que x al cuadrado, ya transponiendo todo este término, solo pasamos el radio, como está sumando, lo pasamos al otro lado a restar, igualamos la ecuación a 0. Entonces, debido a que h, k y r son constantes, hacemos que h al cuadrado más k al cuadrado menos el radio al cuadrado es igual a f. Entonces hacemos que en las constantes menos 2h, que acá lo tenemos, es igual a d, menos 2k, acá la tenemos, es igual a e. Entonces la ecuación general la vamos a escribir de esta manera: x cuadrado más y cuadrado más dx, porque dijimos que 2 menos 2h iba a ser d, entonces dx, más y, porque dijimos que 2k iba a ser e, más f, que es el radio, que es el radio, igual a 0. Entonces nos queda que f es el valor de h al cuadrado más k al cuadrado menos el radio al cuadrado, que es igual a 0. Entonces, ¿cuáles son las constantes en este ejercicio? La constante d, la constante e y la constante f en este ejercicio. Pues podemos denotar que dx es igual a 6x, que y es igual a 10y y que f es igual a 27, y todo eso es igual a 0. Esta es la ecuación general de una circunferencia.